Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda de los sábados. Hoy con un tema del libro de los espíritus, Libertad de Pensar. Nuestra conferencista es Viviana Bovea, que es nuestra vicepresidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor. Viviana es licenciada en idiomas y tiene maestría en educación. Se desempeña también en esta área de la educación en la Universidad de la Ciudad de Barranquilla. Entonces, antes de darle la palabra a Viviana, vamos a hacer una elevación de pensamiento. Como toda tarea espírita, le vamos a pedir a nuestra hermana Gisela del Toro, también de Fusenda, para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, Gisela, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer nuestra elevación de pensamiento y vamos a pedirle al Maestro Jesús de Nazaret que ilumine a Viviana para que el mensaje que nos va a dar lo podamos interiorizar y quedarnos con él en nuestra mente para poderlo poner en práctica. También te pedimos por los hermanos que no se han podido conectar, que tienen alguna circunstancia, para que también de alguna manera pueda llegar este mensaje a ellos a través de los hermanos espirituales. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Gise. Y bueno, Viviana, bienvenida. La palabra es tuya. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir esta reflexión, Abel. Y saludo para todos los que puedan escuchar esta reflexión. Es una pequeña reflexión en esta tarde. En realidad, pues, más que hablar de, digamos, de leer las preguntas y mirar las respuestas de los espíritus, es que motivar una reflexión a través de este tema. Estamos en el libro de los espíritus, el libro 3, capítulo 10, en la ley de libertad, y estamos específicamente en libertad de pensamiento. Cuando comencé a revisar este tema, a leer este tema, me generaba inquietudes, preguntas, ¿verdad? Entonces, la primera palabra que inquieta ahí es la palabra libertad. Luego sigue la palabra pensamiento. ¿Cómo asumir eso de libertad de pensamiento? Entonces, con esa, digamos, con esa expectativa sobre el concepto de la palabra libertad relacionada con pensamiento, comencé a mirar la pregunta 833, en la que se plantea el siguiente interrogante. ¿Hay en el hombre algo que escape a todo tipo de coacción y por lo cual goce de una libertad absoluta? Responden los espíritus. Por el pensamiento, el hombre goza de una libertad sin límites, pues el pensamiento no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. Entonces, como decía ahorita, el interrogante sobre el tema de la libertad frente al pensamiento. Y aquí nos dicen que hay algo en relación con el pensamiento, y es que él no conoce obstáculos, que el pensamiento no conoce obstáculos. Y por lo tanto, esa ausencia de obstáculos, digamos que el hombre goza de una libertad sin límites desde el pensamiento. Y
cuando se dice que se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. Allí vemos la esencia de lo que significa un pensamiento. Entonces, me preguntaba yo con relación a eso de el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué miraría yo como el pensamiento? Entonces, allí, mirando en la pregunta, en el libro de los espíritus, en el libro de los espíritus, en el mismo libro de los espíritus, en la pregunta, digamos, en la pregunta 76, donde dice, los espíritus son los seres inteligentes de la creación y que por lo tanto son la individualización del principio de inteligencia universal. Entonces, si los espíritus son los seres inteligentes de la creación, son inteligentes y esa inteligencia se manifiesta en el pensamiento. Es decir, es una facultad del principio, del principio de la inteligencia, ¿verdad? Y la inteligencia que desde lo que dice desde lo que se lee en la respuesta de la pregunta 76 del mismo libro de los espíritus, es la individualización de ese principio universal. Es decir, que todos los seres que además de tener la condición de tener el principio vital y tener el principio material, también tienen el principio de la inteligencia, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza realmente al mundo espiritual, al mundo de los espíritus. Entonces vemos aquí el rol fundamental del pensamiento como una facultad de la inteligencia. Entonces, si somos seres que tenemos esa facultad y ese pensamiento no conoce obstáculos, esa ausencia de obstáculos nos da una libertad sin límites. Hasta allí, pues, me pareció muy interesante el planteamiento del concepto de libertad y sobre todo lo relacionado con el tema de esa facultad de pensamiento. Pero es que además el pensamiento está unido a la voluntad, otro punto esencial y fundamental para la esencia del espíritu, la voluntad. La voluntad que también está relacionada con algo que se llama libre albedrío, la libertad para escoger, la libertad que se nos otorga como espíritus para hacer elecciones, para hacer nuestras escogencias. Entonces yo sentí como que la expresión libertad de pensamiento, así como está planteada en la pregunta 833 del libro de los espíritus, desencadena una serie de conceptos que es importante tener en cuenta y sobre los cuales reflexionar para tener claridad sobre qué es lo que se nos explica y a la vez se nos demanda desde esa ley de libertad de pensamiento. Luego más adelante en la 834, en la pregunta 834 se lee la pregunta de Allan Kardec: ¿el hombre es responsable de su pensamiento? Responden los espíritus. Es responsable de él ante Dios, dado que solo Dios puede conocer ese pensamiento. Lo condena o lo absuelve según su justicia. El hombre, vuelvo a la pregunta, ¿el hombre es responsable de su pensamiento? Es decir, la respuesta es rotunda: ante Dios, ¿sí? Ante Dios, solo Dios lo puede conocer. Entonces, creo que en la pregunta 834 se ratifica esa libertad sin límites.
de la que goza el hombre por el pensamiento, porque él es responsable ante Dios, ya que solo Dios puede conocer ese pensamiento. Es como una relación de intimidad entre el espíritu, entre los espíritus y el creador y Dios, entre la individualidad, la inteligencia individualizada en el espíritu y Dios. Se establece una conexión, una intimidad, donde solo Dios conoce o puede conocer ese pensamiento. Y la segunda parte es bien interesante. Lo condena o lo absuelve según su justicia. La pregunta sería aquí, entonces, ¿es importante el pensamiento? Y entonces, si tenemos una libertad sin límites a través del pensamiento, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? Donde tenemos a un Dios en una intimidad con Dios que está, digamos que una intimidad con Dios que es la única que permite, o en esa intimidad es, digamos, existe esa posibilidad de que solo Dios sepa lo que nosotros pensamos, cuando nosotros pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Cómo pensamos? Porque solo Dios nos condena o nos absuelve según su justicia. Entonces, la relevancia del pensamiento es fundamental. De acuerdo con lo que pensamos, asimismo, vamos nosotros a generar la bendición para otros o generar deudas para nosotros según sea nuestro pensamiento. Entonces, digamos que ahí es donde está la esencia. Y me pareció muy interesante ya cuando en la 834 se concreta esa esencia. Es decir, ¿tenemos libertad sin límites? Sí, pero hay alguien que nos condena o absuelve según su justicia. Es nuestro creador, ¿verdad? Y que es el único que tiene acceso a esos pensamientos, a nuestros pensamientos. Entonces, en esa medida, cuidado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos demanda? Mucho cuidado, mucha atención, estar muy alerta a cada instante, a cada reacción, a cada circunstancia en la que nosotros permanentemente estamos manejando pensamientos todo el tiempo, porque es que ese es el otro punto importante aquí. ¿Cuándo pensamos? ¿O cuándo dejamos de pensar? Según algunos conceptos de psicólogos y psiquiatras que llaman a la mente la loca de la casa. ¿Pero por qué es la loca de la casa? Porque es donde se generan los pensamientos, pensamiento tras pensamiento. Saltamos de un pensamiento a otro. Y a veces lo hacemos con poca conciencia y con poca, no estamos centrados realmente en el impacto de eso que pensamos, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los que nos rodean, de quienes nos rodean y a quienes estamos afectando con esos pensamientos. Y aquí entra otro elemento importante, otra palabra importante, y es la palabra conciencia. Y por eso en la 835, la pregunta de Allan Kardec, ¿la libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar? Responden los espíritus. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, al igual que el resto de sus pensamientos. Observamos aquí que la conciencia es un pensamiento íntimo. Entonces se observa claramente la relevancia del pensamiento.
donde el pensamiento como facultad de la inteligencia universal o como el pensamiento como facultad de la inteligencia individualizada, ¿verdad? De esa inteligencia universal pero individualizada, que en el mismo libro de los espíritus dicen que no es tan a pie juntillas decir que es la inteligencia individualizada, digamos, de la esencia de la inteligencia del universo, pero es lo más cercano que ellos pueden presentarnos como para que comprendamos el concepto de lo que implica o de lo que significa el pensamiento desde la inteligencia. Y aquí el pensamiento lo asumen como, digamos, o más bien la conciencia es asumida como un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, al igual que el resto de sus pensamientos. Es decir, el pensamiento llevado a la categoría de conciencia, y vuelve nuevamente, nos lleva a la reflexión de la importancia de los pensamientos, porque son nuestra conciencia, son la manifestación de nuestra conciencia, de nuestro estado de conciencia, de nuestra forma de percibirnos a nosotros como seres espirituales y al mundo que nos rodea, como a ese mundo que nosotros impactamos desde lo que pensamos, que ese pensamiento nos va a llevar a emociones, esas emociones nos van a llevar a sentimientos y esos sentimientos a acciones, y es una cadena que define prácticamente nuestro desempeño o desenvolvimiento en esta existencia. En la 836, la pregunta de Allan Kardec es: ¿el hombre tiene derecho a poner obstáculos para la libertad de conciencia? No más que para la libertad de pensar, pues solo a Dios compete el derecho de juzgar a la conciencia, del mismo modo que el hombre regula mediante sus leyes las relaciones de los hombres entre sí. Dios, mediante las leyes de la naturaleza, regula las relaciones del hombre con él. Es decir, de la misma manera que el hombre ha diseñado leyes para poder regular las relaciones, para poder limitar las acciones humanas, para poder organizar la forma de relacionarse, para de alguna manera controlar que no haya, que no nos extralimitemos unos con otros, que no nos hagamos daño desde el punto de vista legal, digamos, existencial o real, en esta existencia real. Dios también tiene sus leyes para regularnos, para regular nuestra relación con Él. Y allí viene el pensamiento. Allí entra la libertad de pensar, ¿verdad? Pues es esa libertad de pensar que nuevamente lo mencionan aquí, es el vínculo estrecho con Dios, donde solo Dios conoce lo que pensamos. Cuando estaba viendo esta pregunta, pues se me vino a la mente un dicho por allí que hay, digamos, del común, ¿verdad? Cuando una persona, sentimos a alguien que está generando una intromisión, y nosotros le respondemos: yo pienso lo que me da la gana, o yo pienso como me da la gana, ¿verdad? Y de alguna manera sí es así. Yo pienso como me da la gana, pero ese como me da la gana, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde se nos demanda el cuidado, porque ese como me da la gana no es tan libre, porque estamos sujetos a las leyes de Dios, al juicio de Dios o a la condena
según su justicia. Porque según sean nuestros pensamientos, así será lo que nosotros, así se establecerá. A través de esos pensamientos, así será, se podrá definir cuál es nuestra relación con Dios o cómo es nuestra relación con Dios. Pues nosotros la definimos, nosotros la podemos autoevaluar y autojuzgar, porque Dios no tiene nada que considerar. Dios solamente observa nuestros pensamientos, conoce nuestros pensamientos y de acuerdo con eso nos juzga. Sí, estamos frente al juicio divino. Entonces es importante esa parte. Por eso, digamos, todo esto encuentra asidero también, digamos, en lo que se expresa en la Biblia. Por ejemplo, hay una parte, hay un salmo, el Salmo 32, que dice en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Sí? Ahí está clarísimo. Examíname, oh Dios. Estamos entregándonos a el examen divino. Estamos exponiéndonos o aceptando la evaluación divina. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mi corazón porque solo Dios lo sabe. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino y ve si hay en mi camino perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, aquí hay una sujeción, ¿verdad? Ese salmo me llamó la atención porque coincide con esto en la medida en que hay una sujeción hay una voluntad de sujetarse a Dios, al juicio de Dios, y hay una voluntad de poner como testigo a Dios de eso que pensamos, de cómo son nuestros pensamientos, y también la de abrirnos y decir, júzgame, y si hay algo de iniquidad, llévame por el camino recto. Entonces, digamos como que es la invitación a que observemos, analicemos, porque a través de nuestros pensamientos somos juzgados. En la 837, la pregunta es, ¿cuál es el resultado de los obstáculos que se ponen para la libertad de conciencia? Responden los espíritus, obligar a los hombres a que obren de otro modo que como piensan es convertirlos en hipócritas. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso. Obligar a los hombres a que obren de otro modo que como piensan es convertirlos en hipócritas. Entonces, ahí estamos hablando nuevamente de la libertad de pensamiento, pero en el sentido de respetar la libertad de conciencia y de respetar la libertad del otro en la medida en que no podemos forzar ni provocar en el otro nada que no sea aceptado desde su nivel de conciencia a fin de no convertirlo en a fin de no generar en la persona una conducta hipócrita, ¿verdad? Y además que la libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso. Creo que es bastante común que veamos personas que quieran influenciar la voluntad y el pensamiento de otros. Eso es agresivo, ¿verdad? Eso es un atentado contra esa libertad de conciencia.
Y ya en la 838 lo aclaran, es respetable toda creencia, aunque sea notoriamente falsa. Bueno, ya aquí estamos en la parte, ya entramos en un terreno donde hablamos de la creencia, pero no estamos hablando de creencias estrictamente religiosas o estrictamente espirituales. Es decir, toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Las creencias reprobables son las que conducen al mal. En un sentido podríamos pensar que estamos hablando de las creencias religiosas, sí, pero también esto involucraría todo tipo de creencias, porque en la clasificación de creencias, nuestra psiquis, nuestra mente, está definida por creencias, y esas creencias surgen desde nuestras vivencias o nuestras experiencias, no solamente en esta encarnación, sino las que podemos traer de encarnaciones previas. ¿Con qué creencias puede llegar el espíritu que encarna, que el espíritu que llega, el espíritu que encarna? Viene ya con todo un bagaje de creencias que refuerza, que cambia, que modifica en la encarnación, en cada encarnación, pero de todos modos son creencias que se han generado en su largo, en el trasegar de las encarnaciones o de la existencia del espíritu. Entonces, diríamos que eso es respetable, porque es, si son creencias, y las creencias, si son creencias, es porque fueron cimentadas, fueron construidas a través de todas las experiencias que no podemos de ninguna manera violentar o entrar a juzgar o entrar a poner en tela de juicio, porque no nos corresponde. No somos nosotros quienes debemos juzgar. Es nuestro rol respetar las creencias, toda creencia, ¿verdad? Y lo importante es, en el tema de la creencia, digamos, espiritual o religiosa, que no es lo mismo, pero digamos, cuando se habla de creencia, la tendencia es ir hacia lo religioso. Pero si hablamos de lo espiritual, la idea es que sea sincera y que conduzca a la práctica del bien. Entonces, las creencias reprobables son las que conducen al mal, pero las creencias reprobables desde todo punto de vista, también como las creencias que conducen a la práctica del bien, también desde todo punto de vista. Las que ha construido el individuo y con las que viene el individuo, y en esa medida son respetables. Y en el punto en que sean reprobables, no nos corresponde a nosotros juzgar. Nos tocaría más bien imitar a Jesús. Como dice más adelante en la pregunta 842, si no estoy mal, que deberíamos imitar a Jesús en amor, en dulzura, cualquier tipo de llamado a lo que creamos reprensible, ¿sí? Pero la invitación desde la 838 es a respetar. Y en la 839, ¿somos reprensibles si agraviamos por su creencia a quien no piensa como nosotros? Buena pregunta, ¿verdad? Importante pregunta. ¿Somos reprensibles si agraviamos por su creencia a quien no piensa como nosotros? ¿Cuántos no agravian o dañan o agreden a los demás por la no coincidencia de creencias, de pensamientos o de credos? La respuesta de los espíritus es contundente. Faltáis a la caridad y atentáis contra la libertad de pensar. Creo que no hay mayor explicación cuando se dice que faltamos a la caridad. Y la invitación en ese caso sería, si hay alguien que no piensa como nosotros, el llamado desde la pregunta 838 y la respuesta es a respetar. Y ese respeto
tiene que ver con caridad. Y en la 834 nos dicen, la pregunta de Allan Kardec es: poner obstáculos para las creencias que pueden llegar a perturbar a la sociedad implica atentar contra la libertad de conciencia. Es posible reprimir los actos, responden los espíritus, pero la creencia íntima es inaccesible. Es posible reprimir los actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Es decir, el pensamiento íntimo se mantiene, es inaccesible. Por más represión que se haga a un acto, no se puede a través de esa represión afectar a la conciencia, a la libre creencia, porque esa creencia es íntima, es inaccesible y solo es accesible para Dios, para nadie más. Es decir, que para los demás, en el contexto espiritual, en nuestro contexto, en todos los contextos en que nos movamos, como seres espirituales, la creencia siempre va a ser inaccesible. Es decir, el pensamiento es inaccesible para los demás. Solamente es cuestión, pertenece o está en el campo de la intimidad de nuestra relación con Dios. Y hay una explicación a esa respuesta. Reprimir los actos exteriores de una creencia cuando esos actos ocasionan cualquier perjuicio para los demás no implica atentar contra la libertad de conciencia, pues dicha reprensión deja completamente libre a la creencia. Y la creencia aquí estaría ubicada en el pensamiento, ¿verdad? Entonces, la represión exterior, cuando esos actos ocasionan cualquier perjuicio para los demás, no implica atentar contra la libertad de conciencia. Es decir, que aún si se haga represión, esa libertad no se va a afectar porque hace parte de la intimidad, de la parte inaccesible para los demás, que solo es accesible para nuestro Creador. Entonces, todo, como vemos, es como una rueda y nos lleva al mismo punto. Cuidar nuestros pensamientos. Tenemos libertad de pensar, pero hay que cuidar nuestros pensamientos, porque estamos, a través de nuestros pensamientos, estamos permanentemente en el juicio, en la permanente evaluación de Dios sobre nuestra conciencia, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con Él? La relación con Él se va a estar evaluando permanentemente a través de nuestros pensamientos. Entonces, como corolario es invitarlos a que todos, invitarlos a todos e invitarnos todos, reflexionar todos a que cuidemos nuestros pensamientos. ¿Qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamientos nos asaltan frente a ciertas circunstancias, frente a ciertas personas, frente a ciertos eventos? Y cómo esos pensamientos están siendo bendición o afectación negativa para los demás. Porque el pensamiento finalmente es vibración. El pensamiento es energía. Entonces, en eso se centra la reflexión de esta tarde. Que cuidemos nuestros pensamientos. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a ti, muy amable, Viviana,
por esta reflexión. Si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Sí, ya. Bueno, de pronto tendría algunas cositas que agregar a este tema tan interesante. Y es recordar a ese famoso filósofo René Descartes, ¿no? Que dio una importancia tan grande al pensamiento con esa famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, el hecho de pensar, la facultad de pensar, me da la conciencia de que yo existo. ¿Sí? Entonces, eso fue algo que se ve muy sencillo, muy simple, pero es todo un descubrimiento, ¿no? Todo un descubrimiento y él allí inconscientemente estaba dándole estaba descubriendo el alma o la facultad del alma de pensar, que nos diferenciaba de las otras cosas materiales, sólidas, físicas. Entonces, el hecho de que nosotros seamos capaces de pensar nos diferencia absolutamente de los otros reinos de la naturaleza y nos hace seres diferentes con un destino diferente, como nos los especifica la doctrina espírita. Bueno, en estas respuestas a estas preguntas hechas por Allan Kardec, habla mucho de Dios y que Dios es el que juzga nuestros pensamientos, nuestra conciencia, quien conoce nuestros pensamientos, pero nosotros sabemos también ya que los espíritus en las diferentes categorías o niveles espirituales, desde los superiores hasta los más inferiores, también pueden percibir nuestros pensamientos, dependiendo de la evolución de esa alma, de ese espíritu, pues es ese poder de penetración del pensamiento. Incluso el pensamiento es algo creativo y los espíritus le llaman ideoplastía. O sea, cuando pensamos, pareciera que se dibuja en nuestra tela mental eso que estamos pensando. Esa cosa buena, ese crimen, esa intriga. Y precisamente por eso es que se dan todos esos procesos de afinidad entre los espíritus encarnados y los espíritus no encarnados. Por esa simpatía, afinidad vibratoria entre mis pensamientos y, por supuesto, mis emociones, mis vibraciones, y el pensamiento de aquellos a quien les llama la atención eso que yo estoy sintiendo y vibrando. Entonces, aun cuando la respuesta es muy categórica al hablar de Dios, pues sabemos que los espíritus también pueden percibir, según su evolución, nuestros pensamientos, ¿verdad? Fíjate que Pablo de Tarso hablaba de una nube de testigos. Una nube de testigos. Esa nube de testigos son todos los espíritus que pueden percibir lo que pensamos, sentimos, hacemos, repito, según el nivel evolutivo, porque habrán unos que no tengan, están tan materializados que no tengan esa capacidad, ¿verdad? Pero la vibración, sí, la vibración es atraída por estos espíritus, dependiendo de cuál sea el tenor vibratorio nuestro. Fíjate que Jesús ya lo había dicho hace 2000 años, ¿verdad? En un pasaje, cuando dijo que si ya pensaste mal con esa mujer, ya pecaste. O sea, ya desde Jesús, él
quiso dar a entender de que no hacía falta terminar de hacer el acto equivocado, el acto infeliz, sino que ya pensándolo, ya tú estabas teniendo allí una incidencia, ¿sí? Así como tú lo explicaste muy bien con esa respuesta. Entonces, se dejó este tema del pensamiento tratado por Jesús de esa manera, se dejó para este momento, con esta nueva revelación espírita, para que quedara bien claro toda la incidencia que tenían nuestros pensamientos en nuestra vida. ¿Sí? Bien. Muy interesante esa definición. Realmente, por eso es que es importante leer y releer estas preguntas y respuestas del libro de los espíritus. No lo tenía grabado esto de que la conciencia es un pensamiento íntimo. Qué sencillo y qué claro este concepto de conciencia, un pensamiento íntimo. Entonces, también es nuestro. Y también se mezcla ese pensamiento íntimo con los propósitos que tuvimos antes de reencarnar, ¿sí? Que hace que sabemos, todos sabemos en qué fue que nos equivocamos en nuestras existencias pasadas, y ahí está como ese archivo de la checklist, de la lista de chequeo de las cosas en las que no debemos recaer, ¿sí? Y esa es la conciencia, ¿verdad? Ese recuerdo de esa lista de chequeo de las cosas en las que no me debería volver a equivocar, y que en un momento de meditación, de pensamiento, de oración, podemos llegar a ese registro, ese pensamiento íntimo, para no volver a equivocarnos, ¿verdad? Entonces, qué interesante esa parte. Y bueno, finalmente, lo otro que quiero decir es que en esta época de tantos debates, que si las vacunas, que si la política, ¿verdad? Es bueno recordar estas enseñanzas de la libertad de pensamiento y de la libertad de conciencia, porque precisamente por eso es que no debemos entrar en debates políticos o de la forma de pensar de cada quien, ahora que hay tantos grupos de WhatsApp y todo esto, porque nadie tiene digamos, la misión de violentar las conciencias de los demás. Cada quien debe tomar sus propias decisiones con referente a que si se vacuna o no se vacuna, que si va a votar por este candidato o por este otro, ¿sí? Tantas decisiones que tenemos que tomar en la vida, y no tenemos por qué estar tratando de incidir en esas decisiones. Eso pertenece, y la doctrina espírita, precisamente con estas preguntas y respuestas que tú nos acabas de decir, respeta la libertad de pensamiento y de conciencia de cada uno, ¿no? Entonces es inútil tratar de violentar y de incidir en las decisiones, no. Cada quien está suficientemente maduro, no solamente por lo que ha pensado, razonado en esta existencia, sino por sus existencias anteriores. Entonces, por eso es que esos tipos de debates de tratar de incidir en el pensamiento y en la conciencia de los demás no debe ser, por lo menos en los grupos espíritas, no debe darse. Así que muchas gracias. No sé si alguien más quiera decir algo sobre este gran tema, y que ha sido tratado muy bien también por nuestra hermana Viviana, de la libertad de pensar. ¿Alguien más? A ver, yo quería agregar que en el libro de los espíritus, en la pregunta 89A, los espíritus dicen, cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma está allí, puesto que es el alma la que piensa. Eso también me pareció muy pertinente para la reflexión de esta tarde, ¿verdad? Es el alma la que piensa. Y cuando el pensamiento está en alguna parte, el alma está allí. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro pensamiento? Ahí estamos nosotros. Entonces, ¿cómo son nuestros pensamientos?
cuál es el carácter de nuestros pensamientos, porque así mismo está nuestra alma, o sea, nuestro espíritu está allí, en ese pensamiento. Entonces, sí, me pareció, como tú dices, muy, muy profundo la reflexión de este tema, porque tiene que ver con esa, digamos, con esa conciencia o esa claridad que debemos mantener y más que una conciencia que nos debe mantener en alerta, sin que eso signifique ningún tipo de, digamos, ya de caer en el terreno de la ansiedad ni ninguna conducta que nos lleve fuera de lo correcto, pero sí tener muy presente qué pensamos y cómo pensamos permanentemente, porque hay muchas veces que el pensamiento nos lleva por vías que de verdad terminamos angustiados, terminamos hasta deprimidos. Es como si nos autodeprimiéramos por el tipo de pensamiento que digamos, como cuando uno acuna en sus brazos a un bebé, empezamos a acunar pensamientos que terminan siendo lesivos para nosotros mismos. Pero tener en cuenta, y me pareció interesante lo que tú dijiste, que está, que a pesar de lo enfático que son con lo relativo a la intervención de Dios, está la intervención del mundo espiritual. Y ahí también hay que tener mucho cuidado, que también tenemos pensamientos que son sugeridos y que hay que también tener mucha conciencia de eso, de pensamientos sugeridos hacia condiciones que pueden llevarnos a la autodestrucción a veces. Eso tiene muchas aristas este tema y es bien interesante, pero contundente el hecho de que donde está nuestro pensamiento, ahí está nuestra alma, o sea, ahí está nuestro espíritu. Así es, vivimos en un océano de pensamientos y de vibraciones, pero finalmente, como tú lo decías, tenemos, gracias a Dios, el libre albedrío, la oportunidad de decidir, porque así como podemos generar de nosotros mismos pensamientos buenos o pensamientos no tan buenos, tenemos también las influencias de nuestros guías y también están las influencias de pronto de los espíritus que no quisieran vernos de la mejor manera por X, Y o por Z motivos. Entonces, pero está nuestro poder de decisión, nuestro poder de decidir y finalmente somos nosotros los responsables, incluso también de espíritus encarnados, ¿sí? Eso que tú hablabas de la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento, pues también, y tú decías muy bien que era violencia el no respetar la libertad de pensamiento y de conciencia. Ya sabemos que entre encarnados también se da el tema de la obsesión, porque la obsesión no solamente es entre un espíritu, o sea, un desencarnado y un encarnado, también se da la obsesión de encarnado a encarnado. Perdón, cuando no respetamos a nuestra pareja, cuando no respetamos a nuestro hijo, cuando no respetamos a un ser, a alguien que está bajo nuestra tutela y ya tiene una mayoría de edad también, ¿verdad? Entonces ya eso es obsesión, ya eso es una obsesión de encarnado a encarnado, violentar esa libertad de pensamiento y de conciencia es una obsesión, es una obsesión. Entonces, hay que saber querer, hay que saber amar, ¿sí? Amar no es querer a las personas como quisiéramos que fueran. Amar es quererlas como ellas quieren ser, como ellas deciden ser, no como quisiéramos que fueran. Entonces, eso es un tema de obsesión, de encarnado a encarnado. Y bueno, también sabemos que hay de desencarnado a desencarnado, de, de encarnado a desencarnado, cuando, por ejemplo, no dejamos que nuestros seres que ya partieron al mundo espiritual, no los dejamos descansar,
les pedimos cosas que nos hagan milagros, que nos resuelvan situaciones económicas, los estamos obsesando, los estamos atrayendo, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. Eso es violencia, como tú bien lo decías, eso es violencia, no es respetar los pensamientos de cada quien y las necesidades que tengan cada quien donde quiera que están, ¿verdad? Bueno, si no hay más nadie que quiera decir algo, comentar algo, entonces te pedimos, Viviana, que nos cierres esta reunión con una elevación de pensamiento. Abel, Dice y está con Florecida. Adelante, Flores. quería decir que eso que acaba de decir es perfecto. Yo una vez estaba en Taganga y sentí una sensación de hablar con una determinada persona que tenía un problema grave. Yo percibí de que esa persona la iban a secuestrar. Y cuando veo la mesa, veo un directorio y lo llamé, le dije, está pasando, ¿qué te está pasando? Es verdad que se secuestraron o te iban a secuestrar. Y dice, sí, yo percibí el pensamiento, capté el pensamiento que esa persona estaba en peligro. Y era una persona muy especial, porque era cuando yo estudiaba segundo año de Derecho, era novio mío. Y lo ayudé mucho y coincidencialmente Graciela de Lado también estaba en Santa Marta y nos reunimos con él y lo aconsejamos y él impresionado de saber después de tantos años que no hablaba con él, tuve esa percepción de pensamiento que él estaba muy triste, que quería irse para Canadá, dejar todos sus negocios porque era arquitecto. El pensamiento es grandiosísimo. Gracias. Bien, Flores. Gracias a ti. ¿Alguien más quiera decirnos algo? Bueno, Viviana, entonces nos cierras, por favor, con una elevación de pensamiento.